Afectuoso, cordial y positivo saludo futbolero a mis patrocinadores, amigos y seguidores del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Les habla su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Me place estar con ustedes una vez más. Después de un lapso de tiempo ausente, volvemos nuevamente con el objetivo de la tercera, aún con más fuerza latente y presente. Integración territorial. Todos tenemos conocimiento que el fútbol es un deporte de pasión, asimismo de evolución, en el cual se mueven cifras millonarias de dinero. A su vez, es una poderosa y eficaz herramienta para la integración social en cualquier comunidad. Ahora, con motivo del proceso de paz, que notoriamente y se ha intentado de todas las formas y maneras, ¿Qué se ha ocasionado? un reiterado resultado frustrado. Soy insistente y lo he manifestado N veces. El fútbol bien direccionado, enfocado, planificado en todo el país. Contextualicemos, si los elencos del fútbol profesional repartidos en dos categorías, 20 en primera A y 16 en primera B, total son 36 empresas que actualmente generan trabajo directa e indirectamente en varias áreas. Por enunciar una cifra de 1.120 municipios, sin contar corregimientos, veredas, que integran a Colombia, se pueden conformar equipos que representen jurídica y deportivamente a sus regiones, digamos que el 50%, el 30% o el 20%, esta sí sería la ocasión de conformar microempresas gestando trabajo del cual se requiere el país. La ocasión es propicia, empezar a fortalecer nuestra democracia, contando desde luego con los señores artistas de la ingeniosa administración futbolera que han montado y manejado el balompié en Colombia. Lo permitan. Puesto que con ello se anexarían un número indeterminado de personas, como también un sinnúmero de poblaciones que por largas décadas han estado totalmente al margen del esquema futbolero en cuanto al torneo profesional respecta. Desde luego que el Ministerio del Deporte indague por qué no tiene participación todo el país y es apenas en un pequeño segmento del territorio nacional Donde se compite únicamente con dos categorías. Además, considerar y aclarar a quienes manejan el balompié en Colombia que no son empresa privada, lo cual no concatena si están disfrutando de los escenarios futboleros del Estado y su mantenimiento los pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué se ocasionaría al reactivar esa tercera escala? Esta podría ser verdaderamente una excepcional ocasión vinculante a ese mundo futbolero, coadyuvando efectivamente a complementar de paso los procesos de paz, con lo cual se obtendría un trabajo constante en diversas áreas. A través de los tiempos, directivos del fútbol colombiano no han sido hombres de compromisos tempraneros, que ofrezcan unos caminos alternativos que involucren en el organigrama futbolero profesional a nuestra muchachada futbolera. Esto los directivos, dentro de su mundo mental, por cierto muy fatal, han estado al servicio de la insensatez, como es el de limitar, ningunear, menospreciar a nuestros jóvenes futbolistas, en vez de prospectar, proyectar y planificar a los mencionados muchachos. Es decir, Pregunta, ¿el fútbol podría ser parte en consolidar y reafirmar esa tan anhelada paz, organizando y oficializando una tercera división? Decisión. Su definición textual es la resolución o determinación que se toma en relación con algo dudoso. También es el producto final del proceso mental cognitivo específico en un individuo o en un grupo de personas, sociedades. Referente a redes sociales, todos aprendemos de todos. La vida es una constante enseñanza mutua. Al lugar, una pequeña intervención del youtuber en su canal Solo Fonseca, refiriéndose al historiador económico italiano Carlo Maria Schiapola, conocido por la teoría de los ensayos de la estupidez humana. Por cierto, lo recomiendo dicho canal para aquellas personas que gustan de la política internacional en forma objetiva.
La estupidez explica muchos más fenómenos que la conspiración. A este principio se le llama la navaja de Hanlon y es mucho más profundo de lo que parece, aunque muchas veces se nos olvida, especialmente a la hora de hacer análisis político. Por eso os recomiendo este libro llamado Las leyes básicas de la estupidez humana, escrito por un autor italiano llamado Carlo Maria Cipolla, que en italiano se pronuncia Cipolla. Este buen señor clasifica a la gente en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante están las personas cuyas acciones generan un beneficio para ellos y para los demás. Estas son las personas inteligentes. En el segundo están aquellos cuyas acciones benefician a ellos, pero perjudican a los demás, los malvados. En el otro tenemos a los necios, cuyas acciones les perjudican a ellos, pero no a los demás. Y finalmente están los estúpidos, es decir, los que perjudican a los demás y a ellos mismos. Hay gente que simplemente actúa de forma estúpida. Y en los líderes políticos encontramos ejemplos a montones. Por ejemplo, ¿qué ganaba Pedro Castillo con su intento de golpe de estado en Perú? Nada. Estaba claro que no iba a ganar y aún así lo hizo, porque jamás organizó los ataques del 7 de octubre. Era algo suicida, pero aún así lo hicieron. ¿Cuánto estúpido hay por el mundo? De acuerdo a lo anterior, subjetivamente expreso, nuestros ejemplares directivos del fútbol a través de los años han estado bien acomodados, cómodos, confortables y elegantes en 3 de las 4 escalas de las decisiones, a saber: decisiones incautas, sabiéndose que el balompié es de carácter popular y no de aprovechamiento particular, los omnipotentes dirigentes desde los comienzos del fútbol, con el dinero que invirtieron, montaron un espectáculo con un propósito de recreación, diversión, más no competición. Crearon reglas y normas a su amaño, es decir, unos inicios arreglados, métodos poco escrupulosos para llegar a tomar decisiones malvadas, engendrando de paso un legado con el grupeto que inició el fútbol profesional, repercutiendo en unos beneficios, lucrándose durante 43 años con una sola categoría, 1948-1991. Aprovechando el suceso político del cambio de constitución del año 91, dan apertura a la categoría Primera B y hoy día se cuenta con 2 divisiones que la integran los elencos, cumpliendo 76 años. Supuestamente representan fútbol profesional o preferencial colombiano en ciudades capitales, obteniendo privilegios en todas sus manifestaciones, de paso menguando e ignorando una gran mayoría de jóvenes del conglomerado futbolero del país. En consecuencia, se han mantenido con lo que iniciaron decisiones estúpidas. Esta es la escala desde el comienzo futbolero en Colombia. Prosiguen orondos, birlando a la juventud futbolera, ignorándola, lastrándola y además ninguneándola, y sabiendo de la situación social que vive el país. Increíble. Como si fuese poco, la gran prensa ni fu ni fa de la situación. Pasemos a una decisión en la que en el transcurso de los años han estado eludiendo los negligentes dirigentes del balompié colombiano. Decisiones inteligentes. Dentro de esta escala, los provechos se reparten apropiadamente, y a esa instancia no han querido llegar por aquello de que tienen el mando y el poder, sin control. Como dice el adagio popular, el que manda, manda, aun cuando mande mal, que a propósito bien lo manifestó el político historiador británico Lord Acton. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Con la organización de nuestro fútbol, hagamos un parangón con la educación. En Colombia, las funciones del Ministerio de Educación en dicha rama a nivel nacional son de orientar, dirigir la formalización de políticas, planes, programas, proyectos para el adecuado desarrollo de la educación. ¿Correcto? Lo anterior se aplican a todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Hago este otro planteamiento. Es como si el Ministerio de Educación, con la anuencia del gobierno central, permitiera que un número determinado de entidades educativas en determinadas ciudades capitales recibieran auxilios oficiales provenientes de los impuestos que pagamos. ¿Qué tal? La negligencia en los escritorios es una de las tantas consecuencias nefastas que se vienen sumando a una serie de situaciones desde épocas pretéritas, que desdibujan cada vez más lo que está desdibujado con el manejo que se le ha venido dando al balompié en Colombia. Por ejemplo, se establecen unas reglas respecto a los ascensos y aparece en escena el show del ridículo. Sus protagonistas, unos dirigentes comprometidos con sus equipos en el tema, olvidando de lo que aprueban.
por ende desconociendo reglas, es decir, unos acuerdos tiza. visibles hoy, borrosos mañana. Puntualmente en este último torneo de la categoría B año 2024, 2 equipos jugando una disque final 4 veces. Uno de ellos que perdió por penales y gana la casilla a la primera. Resultado, por efecto colateral, disque perjudicó a un tercer elenco que salió a la palestra reclamando oportunidad de jugar por el tal repechaje para ganar cupo a la categoría primordial. Pongamos en contexto, Dimayor regenta el balompié profesional. Sus socios, propietarios de los equipos, legislan, aprueban, desaprueban reglamentos de competencia y entre ellos, como son juez y parte, aplican la ley. Hagámonos pasito, que el pueblito aguanta de todito. Es como si en cualquier ministerio los grandes, medianos o pequeños empresarios, como también dirigentes en el área que corresponda, legislaran reglas y normas a cumplir en el gremio dentro de un accionar ético y normal. No es posible. Pero con nuestro balompié es viable y está aconteciendo hace 76 años. Que no solamente se autocalifican de empresa privada, sino que también no dan opción de oportunidad a otras escalas, de paso atropellando sentimientos futboleros de nuestros jóvenes, cortando el derecho al trabajo. Esto lleva a la conclusión que al haber ausencia de poder y una ineficiencia de la federación, es evidente su inoperancia, que admite y sigue aceptando manipulación, no desempeñando su función, entregando el mando a Dimayor y en qué se ha convertido como un símbolo imperdurable del engaño con nuestros muchachos, con la afición, y que adolecen de ambiciones globales. Por el contrario, sus pretensiones son singulares. Además, anexar lo que se relaciona con organización bien desorganizada que esos directivos han improvisado en el fútbol colombiano. Hagamos remembranza de unos de los tantos hierros en que ha estado involucrada la Dimayor, desde temporadas pretéritas a la actualidad. En el año 1957 se jugó el campeonato a 2 vueltas, que fue uno de los más confusos y largos. Acá comienzan los tales bobos cuadrangulares. Hoy día se completan 68 años sin evolucionar. Dios bendito. Se disputaría con un doble cuadrangular. El Medellín galopaba el torneo. Corrían 3 fechas. Como el Nacional, Millonarios, Bucaramanga y América habían sido eliminados, protestaron con el argumento de crisis económica. Hubo que volver a resortear para un doble hexagonal. Es decir, los mismos 2 equipos vuelven a actuar. Sin embargo, el Medellín se reafirmó como campeón. Otros ejemplos. En un juego por la categoría B, Llaneros versus Unión Magdalena, año 2021, quedan cuestionados los elencos en mención. El juego iba 0-0, pero en el minuto 81 Llaneros se va arriba en el marcador. Y en el tiempo de descuento, el Unión empata. Adicionalmente, anota el segundo gol para triunfo definitivo de los amarios, pero con algo muy diciente. En una acción de ataque del Unión, no hubo oposición de los defensores de Llaneros, conquistando el gol el elenco de Santa Marta. Y ese resultado perjudicaba a Fortaleza. Otro detalle, año 1949, partido Millonarios versus América. A este último equipo presenta en su alineación a 2 suspendidos, Roaldo Vivo Biafara y Saulo Flores, puesto que no tenía suplentes, y firmó el famoso papelito que si América ganaba, como efectivamente sucedió, cedía los 2 puntos a Millonarios. Esto dio como resultado que Millos, a pesar de perder con el Deportivo Cali, empató con el elenco verde en puntos. Se fueron a partido extra y Millos resultó campeón. Y un sinnúmero de movimientos que dejan que desear bajo la dirección ineficaz de Dimayor. ¿Hasta cuándo? Países en cualquier lugar del planeta futbolero no existe esa guachafita. En Colombia,
Con motivo del comportamiento de las tales barras bravas de los diferentes elencos, surgió la idea en la administración pasada de Jorge Iván Ospina en la alcaldía de Cali, de un tal barrismo social, refiriéndose al comportamiento de las parciales, unas nuevas formas de habitar con el balompié, a lo cual me referí en mis editoriales anteriores y lo manifesté. ¿Eso para qué? Y me afinco en ello. Ahora aparece el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Jaime Raúl Salamanca, también del partido Alianza Verde, con la misma idea, seguramente avalando el primero al segundo de los mencionados, que va a presentar al Senado Salamanca un proyecto denominado barrismo social. Un jajaja, ay Dios mío y bendito, ¿eso para qué? Lo del barrismo social se refiere a las acciones y actividades que realizan los partidarios de los elencos, quienes diseñan procesos para conformar un sistema de información de personas que cometen actos violentos, de paso ayudando también a restaurar el honor de sus mismos compañeros. A su vez, tener información de los miembros de dichas parciales. Hasta allí todo bien, respetando el concepto referente a lo de la conducta de barras. A continuación, aprecien una de mis intervenciones del capítulo 1 refiriéndose a dicho tema. Otro detalle es el dolor de cabeza reiterativo que sigue vigente para autoridades civiles, de policía, directivos del fútbol y la afición con las mal llamadas barras bravas. Se han tomado toda clase de medidas, entre otras jugar sin público o cerrando parcialmente determinadas tribunas, judicializar a los incriminados por sus actos vandálicos, y no ha valido, interviniendo autoridades civiles, municipales, eclesiásticas, pactos de no agresión con quien dirigen las tales barras, etcétera, etcétera. Igualmente se han acudido a la carnetización, pero esa medida también coadyuva a inhibir participación en competición, y están craneando otras sanciones y no hayan qué más restricciones determinar. Dicho comportamiento desaforado y que reiteradamente son protagonistas esos seguidores, simple y llanamente, ¿saben qué? Esos muchachos gritan, piden, anhelan una ubicación y participación dentro de la monopolizada pirámide futbolera. Ser partícipes de la competición, sencillo. Seguro que varios de esos jóvenes van a ocupar lugares claves en elencos participantes. Aguateros, utileros, asistentes en varias áreas. Es más, piden proyectar o se pueden proyectar preparándose para integrar un equipo técnico. Lo más seguro, jugadores, qué sé yo, como llegó Wilder Medina a figurar en el fútbol, vendiendo mangos. Hacía falta una persona para el popular picao y esa fue su oportunidad. Incluso, ¿cuántos muchachos de las tales pandillas juveniles que existen en nuestro país, en las diferentes comunas de los barrios, se podrían integrar? Desafortunadamente, la dirigencia no se ha percatado que somos una tierra perturbada por la violencia durante muchas décadas, que al darle la ocasión de ampliar el escalafón futbolero a una tercera categoría, se abrirían puertas que han estado cerradas al éxito de nuestra juventud futbolera, y de allí se vislumbraría un objetivo de competición. A propósito, con nuestro fútbol seguramente nos llevaremos grandes sorpresas. Es el caso de Voces del Canto, en el transporte de asimismo en lugares públicos. Se corrobora en el programa de televisión en Caracol Yo Me Llamo. De la cantidad de talentos que se descubren con nuestro balompié, ¿se ha pensado si quieren llamarlos para conformar una tercera escala? Esa es la falta de oportunidad que no han tenido nuestros futbolistas. Además de estar rodeados por todo un océano de miseria y necesidades de toda índole. ¿Por qué no reactivar esa tercera categoría? Y como efecto colateral,
continuamos siendo un sparring de muchos países, puesto que jugadores foráneos de otras latitudes, de condiciones técnicas muy normalitas, claro, existen unas pocas excepciones, vienen de actuar en sus países en segunda y aún en terceras divisiones, llegan a figurar en nóminas de nuestro fútbol en primera división. Además, que a nuestros jugadores nacionales no se les tiene en cuenta, y para esos inteligentísimos y sagaces directivos deducen que reactivar una tercera escala sería como una atracción secundaria, es decir, un espectáculo de poca monta e interés entre la afición. Desde luego, se ocasiona otra situación. La prensa. Su función es informar, investigar, criticar, cuestionar, develar situaciones muy complejas en todas las áreas. En fin, su trabajo incide en la sociedad con sus argumentos acertados o errados, en cualquier área. Y aquí vienen más cerezas al ponqué. La gran prensa, dentro de sus labores de información, no se han concientizado con el balompié colombiano en su organigrama. No entienden, no quieren o no les interesa entender que las escalas de los ascensos y descensos son reglamentarias y además necesarias en todo el planeta futbolero. E indaguen en los países que han sido campeones del mundo o los que no. En dichas escalas se aprende, se experimenta, se evalúa, se valora, como en el caso de la educación. No se puede llegar al doctorado sin haber cursado estudios de primaria, secundaria, superior. En nuestro medio futbolero existe un caso atípico. Se engendró una consecuencia, teniendo implicaciones a futuras generaciones. El génesis fue Dimayor, integrada por sus socios, dueños de sus equipos, que crearon y se empoderaron desde un inicio de nuestro balompié con una exclusividad única, extralimitando sus funciones. ¿Y cuál fue la secuela? Quien determina y dictamina por encima de la federación es Dimayor. Al lugar. Como información de manera ejemplar, escuchen con atención. En la hermana República del Ecuador, la Liga Pro Dimayor en nuestro país rige las categorías Primera A y Primera B, ¿correcto? La segunda categoría, tercera escala, en nuestro país no existe. La regenta la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Asimismo, subvenciona las ligas provinciales, cuarta escala, en nuestro medio departamentos, que tampoco se compite. Lo expresado, adicionar que los elencos del fútbol ecuatoriano son propietarios de sus estadios en un 95%. En ese orden de ideas prevalece el mando del balompié ecuatoriano a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Retomamos lo de la prensa en nuestro bello país Colombia, la cual no conoce el tema a fondo, el por qué se debe reactivar o la necesidad de competir con una tercera escala. Estamos en un mundo cambiante en forma constante, que esa reiterada negación de participación es la frustración de la juventud futbolera, lo que ha incrementado el problema de orden social que tenemos con nuestros muchachos en forma apremiante, debido a la oscura herencia que a través de los años estos disque dirigentes han estado castigando a través de generaciones futboleras a nuestras juventudes. Igualmente han conformado un mayorazgo y de paso un cacicazgo infranqueable. ¿Y la gran prensa qué? ¿Se han referido al particular? En absoluto. Cuando la prensa hace alusión al tema, escriben unos argumentos tan baladíes como por ejemplo, valor de las tales fichas para actuar. Este es otro tema a tratar. Que la Primera A cuenta con elencos en ciudades menores de escasos partidarios. ¡Ay, Dios bendito! Por tanto, no ameritan estar actuando en esa aprestante y privilegiada categoría. También manifiestan cuál es la razón de crear una Primera C si la Primera B no está lo suficientemente consolidada. Este es el atropello de la ignorancia acompañada de arrogancia y prepotencia. Con ello se corrobora la desigualdad que impera en nuestro territorio patrio y se evidencia aún más en el balompié colombiano, con un persistente prejuicio a nuestros jóvenes futbolistas a pesar de circunstancias adversas, un
determinado número de jugadores con un tanto de suerte han salido rumbo a Europa o Sudamérica, aún hacia el continente asiático, y logran destacarse. Educación fútbol, fútbol educación. Nuestro actual vigente escalafón en materias de educación, de un tiempo para acá, desde chicos se inicia en caminantes, párvulos, prejardín, jardín, transición, educación básica primaria, educación básica secundaria, niveles y títulos de educación superior, pregrado, posgrado, especialización, magíster, doctorado. Con nuestra organización futbolera se eluden todos los escalafones. Fundamentales en la formación, y en esa condición de una se pasó al doctorado. La respuesta es latente y presente. Resultados deportivos en torneos continentales, a nivel de clubes, fatales, que incluso se extienden a nivel de selecciones, en ambas ramas, con resultados de éxito temporales, favorables a disposición a escasos minutos de culminación, como también los penales. No se maneja la emoción, viene la frustración, justo es con la falta de madurez que se va adquiriendo en las etapas de la vida. Ombliguismo. Dentro de la organización de nuestro balompié, que a través de los años, lamentablemente, se han heredado entre ellos los dirigentes, tienden a un ombliguismo, es decir, centrar la comunicación más en uno mismo que en los demás. Interés por hablar y no por ser oído. Centrar el mensaje en quién eres y no en lo que dices, es decir, una tendencia por cierto, muy generalizada en la cual hemos errado la mayoría de seres humanos, pero si se acentúa en determinadas personas al considerarse el centro de lo que sea. Caso patético de la DIMAYOR, que desde los inicios del fútbol profesional, bajo un comportamiento autocrático y errático, se han atribuido la responsabilidad de tener el manejo de las riendas de nuestro balompié, mal direccionado y enfocado, por cierto, con el seudónimo Como la máxima rectora del fútbol profesional colombiano. de paso creando un símbolo del engaño duradero, quienes manifestaban para la época del tal mal denominado dorado, que en Colombia se jugaba el mejor fútbol del mundo por aquello de la legión de jugadores extranjeros procedentes de todos los rincones del planeta, actuando en nuestras canchas desdichadamente, de paso originando ausencia de nuestra muchachada y promoviendo la controvertida piratería, que a su vez se presentaba como una función o espectáculo de diversión, lo que ocasionó que los vientos de la fortuna fueran caprichosos, generando excepcionales dividendos para esos directivos en esa época futbolera. La tal época del dorado, humo que hoy día no se ha disipado. Por el contrario, lastimosamente se ha afincado y hemos estado todos influenciados por un sector de prensa y coleccionistas que reconstruyen unas atractivas historias, cada una de ellas con sus tiempos, espacios y personajes que se concatenan en unos microrelatos y aún a la fecha se promueven en redes como recuerdos atesorados a través de revistas y periódicos de ese presunto, yo diría, funesto dorado, adicionando más cerezas al ponqué. Se anexan otras historias a nuestro fútbol, de los 60s a los 90s. Y lo bautizo como un fingido dorado 2. Anécdotas de tiempos pretéritos, lastimosamente se vive y recuerda esas épocas en alegrías y nostalgias, con protagonistas que hacen remembranza de lo que ya aconteció. En nuestro bello país, Colombia, los recuerdos y acontecimientos del fútbol se atropellan entre sí. Como efecto adyacente, hoy día los directivos optan por adentrarse en modo reencauche, dando cabida a jugadores que tuvieron un destello trascendental, adicional ganaron muy buen dinero en pasadas etapas futboleras en nuestro medio y en el exterior. Adicionando, el balompié colombiano le han estado coqueteando empresas que pretenden y han invertido en nuestros elencos. Surgen 7 objeciones. Primera, hoy día el desgaste muscular no se puede obviar, pero sí evidenciar con esas afamadas estrellas contratadas por algunos equipos, obviando a nuestros muchachos. Segunda, Por efecto colateral, la no importancia de la tercera categoría, la poca trascendencia como tampoco la validación o escalón de la categoría en mención. Tercera, lamentablemente durante su paso
restringen sin querer queriendo de figurar y que se beneficien otras promesas de nuestro balompié. Cuarta, Si hablamos de dinero, es inconcebible que esta circunstancia y en forma reiterativa prosiga el despilfarre a través de los años, ofertando hasta pagar impuestos con el fin de obtener la contratación. Y posterior, los directivos de los elencos manifiestan déficit en sus arcas. Y no se entiende la situación, puesto que anualmente reciben respaldo de la misma DIMAYOR como cuotas o bonos, ya que son socios anexando patrocinio de entidades públicas. Además, van llegando nuevos pautantes que lucen en sus prendas deportivas. Quinta, tampoco se percibe una munificencia de la dirigencia con un minúsculo signo de buena voluntad para que esta muchachada futbolera se les tenga en cuenta. sexta, Complementando el manejo de los tales empresarios que han estado inmiscuidos con engaños y promesas no cumplidas con nuestros jóvenes, séptima, referente a la inversión de dineros desde el exterior por empresarios como también en el interior del país hacia el fútbol colombiano, ya se han cristalizado 3 negociaciones con el Atlético Huila, que actúa en Primera B, la sociedad Farley, propiedad del empresario ecuatoriano Michel Deller, adquiere el 97% de las acciones, y asimismo el grupo inversionista de Norteamérica Tillis Porter Group aparece como el nuevo propietario de Seguro de la Equidad, quien compite en la categoría Primera A. Y últimamente la institución Fortaleza, que actúa en la Primera B, se presentan los aportes de Rigoberto Urán, exciclista profesional, y del cantautor Carlos Vives. Felicitaciones, congratulaciones, plausible desde todo punto de vista, pero ese tipo de ofertas con sus beneficios excepcionales llegan al grupeto privilegiado que están afiliados a la DIMAYOR, y que lo que siempre he manifestado, en nuestro bello país, el resto somos un tiesto. ¿Cuál es la misión y visión de los equipos del fútbol profesional colombiano y de su organización en general? Han convertido a nuestra juventud futbolera en seres murientes de porvenir balompérico. Estos directivos les fascina asomarse al abismo de su propia ambición. A propósito de esta última palabra, en la novela La vorágine del escritor y poeta colombiano José Eustacio Rivera, de lo referente a esta frase, dice: la realidad anda más despacio que la ambición. Retomando el tema, los equipos aún siguen sometidos al Estado, con el préstamo de los estadios, ufanándose con la flamante chapa de empresa privada, coadyuvando a esta excepcional desorganización bien organizada del fútbol colombiano. así como también dándose una compleja combinación de circunstancias a cargo de personajes con dinero y dirigentes tomando decisiones estúpidas. Una de ellas, y creo la más diciente, es la de adoptar una política de negación a la figuración de nuestros jóvenes futbolistas y proseguir con la importación de jugadores del exterior, cuando era posible integrar a nuestros muchachos en los inicios del fútbol. Claro, ya pasó, pero el desaire a nuestros jóvenes quedó y de paso se perpetuó, en razón que se contaba en el momento y se cuenta hoy en día con suficiente personal humano hacia tal fin. ¿Y qué repercutió al día de hoy? Se evidencia con la situación del país que se palpa en la actualidad. El balompié colombiano ha estado equivocadamente dirigido por unas cabezas anónimas carentes de visión y prospección. Desde épocas pretéritas, quienes han orientado nuestro fútbol, sin excepción, han sido de manera acéfala y mediocre, aún decepcionante. El arribo de jugadores y técnicos que llegaban al país del exterior a reforzar los elencos no dan los resultados esperados. Son contratados por otros equipos, a los cuales tal vez se acomodan circunstancialmente y culminan dando vueltas, rellenando nóminas, de paso desplazando nuestros valores criollos en la raya y en el campo. Esto sucede reiteradamente aún hoy en la actualidad.
Esas constantes erogaciones con decepcionantes contrataciones han mantenido en déficit las instituciones futboleras y nuestros jóvenes futbolistas y exfutbolistas pretendientes a figurar, bien, gracias. Qué gran diferencia con nuestros valores criollos que actúan en el exterior, ¿ah? Una verdad inmutable. Lo que he manifestado una y otra vez, no estructurando el fútbol desde su base hacia arriba, como no hubo una iniciativa desde los albores de nuestro fútbol de conformar la segunda división, se actuó solamente con una sola categoría preferencial durante 43 años, 1948-1991. Dirigentes que invirtieron, prosiguen invirtiendo dinero, en consecuencia se han hecho visibles e influyentes por la inversión económica y la misma popularidad que genera dicho deporte. ¿Cuál es el desenlace? A través de la historia directiva del fútbol colombiano, el accionar de las dirigencias es el de ceder un legado entre ellos mismos que orientan el balompié, un tipo de herencia oscura que birla las esperanzas de la juventud futbolera, no ofreciendo caminos alternativos caso de la reactivación de la tercera división. Nuestra muchachada desde épocas pretéritas además se han creído importantes y a estos seres o a estos señores de la cúpula futbolera les ha faltado una sabia sencillez de conocimiento en la gobernanza del balompié. Además, lo que da ocasión de convertirse en egocentristas y dentro de esa actitud errada se adaptan a sus propios conceptos, demostrando torpeza, negligencia e ignorancia que se evidencia con la pretérita y actual situación social y económica, al igual que política, que atraviesa el país. En programas anteriores me he referido constante y de manera reiterada a los desaciertos de la dirigencia del fútbol en Colombia, pero transcurre el tiempo. En el 2024 no hubo un cambio en la infraestructura del balompié colombiano. En la política, cuando se va a ejecutar una ley en el plano de la educación, de la salud, vivienda, obra pública, cualquier tipo de reforma, se plantea presentándolo a las instituciones que estudian y manejan el tema. Vienen debates, controversias, finalmente acuerdos a su debido tiempo. Con estos caballeros que manipulan y malmanejan el fútbol. En este 2025, ¿se ha promulgado alguna declaración que verdadera y eficazmente se le dé al balompié colombiano un giro de 180 grados? Empezando por la reactivación de la tercera división, no. Todas las tintas y emisiones en radio, prensa y televisión y redes, única y exclusivamente con los dos únicos torneos internos de nuestro país, dando privilegio a la categoría primera A, justo como la gran noticia para este año 2025 es que el torneo en su parte final, las cabezas de grupos serán el primero para el grupo A y el segundo el grupo B, para jugar los tales bobos cuadrangulares. Los restantes competidores no serán por sorteo, estarán por ubicación final en la tabla de posiciones, tercero, quinto y séptimo al grupo A, el cuarto, sexto y octavo al grupo B. No, qué notición. ¡Qué innovación en el fútbol profesional colombiano! Se trabaja como el alpinista, propósito, destino e intención. Todo para arriba, abajo, Dios les bendiga. A través de Blue Radio, al presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, haciendo referencia a una factible inclusión de la primera C o tercera escala, y en determinado momento expresa la factibilidad, pero dicho señor enfatiza de los muchos inconvenientes de acoplar esa tercera escala por tema administrativo y aquello de llegar a un consenso con los socios que integran la DIMAYOR. Obvio, eso no les gusta para nada al grupeto privilegiado. Este mismo planteamiento lo intentó Jorge Fernando Perdomo, exfiscal, que pasó tema vedado, renuncia correspondiente y como detalle curioso, Jaramillo, presidente de DIMAYOR, en forma intempestiva, se va el 28 de febrero. Según medio digital argentino Infobae, con su periodista Camilo Zabaleta, Jaramillo argumenta trabajo extenuante durante 5 años, que ya cumplió por su labor. Además, el tema familiar le obliga a ello respecto al asunto financiero, dice Jaramillo, habiendo recibido la entidad en plena pandemia, posterior
de su gestión aumentó en un 50% las finanzas para la DIMAYOR, manifestando que lo urgente impide que se ocupe de lo importante. Que todos los días hay crisis, las cuales hay que solucionar. Las competencias no paran y es demasiadas e intensas. En otra entrevista con el programa de RCN La Jugada por el canal YouTube, le indaga el periodista Nicolás Samper que si no sería mejor acabar con ese tipo de Federación DIMAYOR de Fútbol que maneja el balompié en Colombia y fuese estructurado como la AFA en Argentina, a lo cual responde Jaramillo, lo que muchas federaciones funcionan así. ¿Habría un mejor equilibrio político? Claro, la respuesta es de salida, puesto que sus funciones finiquitan ahora el 28 de febrero, lo que le he manifestado todo el tiempo. Mientras no opere la Federación de Fútbol en Colombia como ocurre con otros deportes, tendremos un balompié estancado, un balompié sin proyección, sin futuro para juventudes futboleras. Más importante es lo comercial, lo social y competitivo es para olvidar. En otra entrevista por el canal WIN, Álvaro González Alzate, presidente de la DIFútbol, refiriéndose a esa tercera escala, y saber que dicho directivo ha estado laborando por más de 40 años en la Federación Colombiana de Fútbol y que con su vasta experiencia podría haber dado un viraje de 180 grados en favor de la juventud futbolera años atrás, y ahora sí se muestra interesado en reactivar la primera C y aún la conformación de la primera D. ¡Ay, Dios santo y bendito! Haciendo alusión a lo anterior, como los directivos del balompié y una gran parte de la prensa no han sentido el verdadero placer visual del fútbol que nos brindan nuestros jóvenes en ambas ramas en campos amateur. Prosigan enconchados en sus propios yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y lo que quede para mí. Para infortunio con nuestro balompié, los dirigentes nos han tenido navegando en las complejidades de la vida futbolera por todo un océano de miseria en oportunidades con nuestros jóvenes. A estos prestantes directivos no les ha soplado una brisa de modernismo, como también aupan ilusiones entre jugadores, afición, como también aupan ilusiones entre jugadores y aficiones, con persistente prejuicio, llegándose a la desilusión y que por ley divina no amparan las bendiciones. Estas aseveraciones desdichadamente nos llevan a la conclusión que es más que certera todo lo anterior y más que evidente, incuestionable. Anexando otra perla, hagamos remembranza de jugadores con unas condiciones técnicas extraordinarias. Se meten en unos líos que hay, Dios mío, que es la falta de los escalones con sus respectivos peldaños del ascenso, en los que se les enseña a competir y madurar en todos los aspectos. En nuestro medio futbolero, como no hay ese tipo de organización, pero sí existen una inmensa cantidad de escuelas de fútbol en todo el país. Y escúchenme bien, y no se me malinterprete, cada una con una brújula, un norte u hoja de ruta diferente. Sin una tarea que debiera seguirse desde una directriz central, caso Ministerio de Educación Nacional, que rige y direcciona dicha educación en todo el territorio colombiano, con unos proyectos y requisitos a cumplir. Desde luego, en cuanto a las escuelas de fútbol, hay excepciones que cuentan con los terrenos, personal e implementos para tal fin, donde los conducen y guían e igualmente direccionan a los muchachos, logrando transferencias internacionales ocasionales. Pero no tienen el fogueo o competición correspondiente. Y además, al no haber una oficial competición, impera la improvisación para toda la nación en respecto al escalafón, y como no existe una verdadera organización con la respectiva figuración para una eficaz y constante contratación hacia el exterior, todo lo anterior debido a lo acéfala de nuestra organización futbolera, que por sí es la falta de confianza que los
directivos debe darle a nuestros muchachos. ¿Y la Federación de Fútbol? ¿Qué hace al respecto? Nada de nada. Es decir, nuestros dirigentes son como los integrantes de la NASA, siempre elaborando y organizando lo de arriba. Con obvia y justificada razón. Abajo, que la divina providencia les proteja. El resultado es latente dentro de nuestra sociedad colombiana. Lo anterior, respecto al fútbol, ocurre de manera reiterada, es que hemos adolecido y estamos pregonando que se le dé cabida a la tercera división. Se producen afanes mercantilistas tanto de padres de familia, directivos y representantes. La misma necesidad económica de los muchachos con sus respectivas familias, todos juntos yendo casi que atropelladamente con la ansiedad y el desespero de manera más rápida a la figurar, cuanto más pronto a la tan anhelada firma del jugoso contrato, no importando los resultados posteriores, casos innumerables exponer, haciendo un parangón con nuestra educación. Es como llevar a un excelente estudiante de primaria a la universidad sin haber cursado bachillerato. Es como pretender hacer un futbolista acelerado, situación que hoy en día se ocasiona validando el bachillerato en 6 meses o un año. Las circunstancias de la vida son cambiantes. Esto no se puede dar en el fútbol. Desafortunadamente, estamos en una época de comida rápida y digestión lenta, lo que ocasiona problemas de estreñimiento y sus efectos colaterales. Si la circunstancia se aplicara en sentido contrario para el balompié o cualquier área de la vida, otros serían los resultados. El célebre Napoleón decía: vístanme despacio, que estoy llamando. Claro, dicho personaje tenía absolutamente razón. ¿Qué tal con esa serie de botones verticales en sus chaquetas se equivocaran en la mitad de la prenda de colocar erróneamente el botón en su ojal correspondiente? Vuelvo a lo de los jóvenes futbolistas. Se llega a tan codiciado sueño justo de progreso, pero el muchacho va con una serie de vacíos en lo personal, afectivo, emocional, profesional. Ejemplo, casos innumerables de comportamiento de jugadores que se creen los sobrinos de la Virgen. Resultan estrellas estrelladas. Aquí está el vacío de la tan anhelada, deseada y añorada tercera división, por cierto olvidada, y aún más divisiones. Al exportar las frutas, verduras, flores, cualquier producto perecedero, se ocasiona el estudio de terrenos para la siembra, sus chequeos, sus fertilizantes, abonos, etc. En la cosecha se seleccionan, se empacan debidamente y se les mide el grado de maduración durante el viaje, enviándose a su destino final. Lo anterior se aplica con nuestros muchachos que van al exterior. Los que han triunfado fuera del país salieron muy jóvenes, han tenido otros días fuera de nuestro territorio. En torneos que en otros países son altamente competitivos, mas no participativos como en nuestro país. Los que se quedan en Colombia, un determinado número de jugadores se extralimitan en su comportamiento, fracasando, y justamente esa es la falta de escalones que adolece el fútbol colombiano. Retomando a lo del manejo del fútbol por empresarios e intermediarios, aún estafadores, que se hacen pasar por representantes que supuestamente intentan efectuar transacciones de pases con los jóvenes, alimentando ilusiones más falsas promesas de ubicarlos en el exterior. Resultado, familias, muchas de ellas birladas, decepcionadas, estafadas. Recordemos los exjugadores involucrados en el manejo de jugadores en el exterior. ¿Y saben qué? Esto justamente me hace recordar lo de las tales pirámides.
estafan X personas, pasa el tiempo, vuelve y juega. Lo anterior respecto al fútbol ocurre de manera reiterada. Relatos al respecto innumerables, mas no comprobables, puesto que los dineros se pagan en efectivo sin ningún soporte para reclamar a un futuro. De lo que hemos adolecido y estamos pregonando que se le dé cabida a la tercera división o primera C. No puedo pasar por alto este detalle. Se organizan torneos de fútbol en todo el país, en diferentes categorías, tanto en corregimientos, veredas, municipios, así como también unos torneos ya tradicionales, empezando año o culminando el mismo, en diferentes ciudades capitales, actuando en algunos de ellos jugadores que fueron protagonistas en nuestro país. Pero también existe competición futbolera anual en las ligas departamentales. Hasta aquí todo bien, se les abona. Por el apoyo a la juventud, pero estos torneos no dejan de ser una participación, distracción, diversión, entretenimiento, más no competición. Vuelvo y argumento, están en las verdaderas competiciones que si bajo los nombres comerciales junto con las escuelas de fútbol estuviesen planillados oficialmente en la federación, que es la entidad que innegablemente debe regir este tipo de organigrama con ascensos y descensos en diferentes escalas. Otro sería en lo político, social, económico y deportivo, que se vislumbraría indudablemente y en mejores perspectivas en esta bella y hermosa Colombia. Respiro profundo y sigo. A través de los tiempos, directivos del balompié, con sus actuaciones, determinaciones, pareciera amedrentarse con el porvenir del futuro, en consecuencia, están de viaje al pasado. Se quejan directivos y aún expresan periodistas que no se consiguen jugadores para tal o cual posición, en especial marcadores de punta izquierda, arqueros. Se escucha esta frase que en dichas posiciones están en vías de extinción. Se esgrime referente a las figuras que aparecen muy pocas, eventuales por épocas. Obviamente tienen toda la razón, como no dan la opción de mostrar a los muchachos. Contamos únicamente con 2 categorías y ahí está la respuesta. Además, vuelvo y reitero, 2 categorías privilegiadas. A mis gentiles y amables patrocinadores, al igual que amigos y seguidores del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV, el tiempo ha llegado a su límite. Les habló su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Si les agradó el tema, aguardo sus comentarios y suscripciones al canal. Concédame un me gusta, indicando su señal de aprobación. Aprovecho la circunstancia de extender mis más sinceros agradecimientos por su acogida y atención al canal. Dios mediante, aguardo poder volver a estar en contacto con ustedes por este medio y proseguir con este apasionante y vibrante movimiento futbolero en Colombia. Gracias por su atención, de corazón bendiciones, y me despido con mi eslogan de siempre: desde el oriente al occidente y del norte al sur, fútbol colombiano tercera división, anhelo singular, objetivo plural en toda Colombia, deporte del pie y del balón, de convicción con proyección para la nación sin más dilación, a la reactivación y oficialización de la legítima tercera división. ¡Hasta la próxima!